Luchando por la justicia. Tu asesor legal en radio. Soluciones legales para el día a día. De los especialistas a tus oídos. Luchando por la justicia. Luchando por la justicia. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Luchando por la Justicia? Esperando que se encuentren muy bien y que estén teniendo un viernes espectacular. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos por Ciudadana 660, todas las voces. Asimismo, en diversas plataformas digitales del Instituto Mexicano de la Radio, y también invitarlos a escuchar el podcast del programa Luchando por la Justicia y otros podcasts que se encuentran disponibles en las plataformas del IMER con contenido muy importante como el de este programa. Y pues bueno, otro tema que vamos a tratar el día de hoy ha sido uno muy controversial, muy interesante, pero también muy importante porque es parte del sistema democrático. Y pues bueno, para este tema, que es la resolución de las cuotas arcoíris emitida por el INAI y algunos otros temas importantes que trae este instituto. Para esta entrevista y para este fabuloso programa, tenemos como invitada a Josefina Román Vergara, quien es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, maestra en Derecho Corporativo por la Facultad de Derecho de la Universidad de Anáhuac, y actualmente es comisionada en el INAI, es decir, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Querida comisionada, bienvenida a Luchando por la Justicia del Instituto Mexicano de la Radio. Gracias, Jessy. Muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo, con todo tu auditorio, acerca de algunos criterios que hemos emitido en el INAI que me parece son muy destacados. Mira, te platico. Hay uno muy reciente, debe tener, no sé, unas semanas, que me gusta mucho platicar porque justamente fue un recurso que se interpone en contra del INE. Una persona hace una solicitud al INE y cuando la respuesta que le da el INE no le satisface al particular, entonces es que recurre al INAI para que desde el INAI nosotros revisemos la respuesta con la solicitud y determinamos si está bien hecha o está mal hecha o está incompleta y pedimos a esa institución pública federal que entregue la información que le solicitaron. Me gusta mucho, Jessy, platicarte de esta solicitud porque una persona que además es importante que se diga que no tenemos que decir nuestro nombre. Puedes hacer una solicitud con un seudónimo, poner caritas felices, puedes poner Batman. Entonces, hace una persona esta solicitud y lo que pide es que le entreguen los documentos donde se compruebe que los partidos políticos cumplieron con las cuotas para las personas de la comunidad LGBTI+, en el proceso electoral pasado, en el más grande que hemos tenido en los últimos tiempos 2021. Pide también el nombre de las personas candidatas, el partido al que pertenecen, el principio por el que contendieron, el distrito o lugar de lista en que fueron postuladas y algo importante, quiénes de estas personas que utilizaron la cuota arcoíris resultaron electas o electos por esta cuota. Entonces, bueno, hay que decir que la preferencia sexual, Jessy, como todos sabemos, es un dato personal, como otros datos personales, el nombre, el domicilio, el teléfono celular, el teléfono fijo. Tenemos datos personales, pero además hay datos personales con el apellido de sensibles, que es, por ejemplo, la preferencia sexual, la religión, la preferencia por algún partido político, porque de repente hay datos que pueden provocarnos discriminación. Entonces, ante estos datos personales sensibles, la legislación en México establece que se requiere de su consentimiento para poder hacerlos públicos. En este caso, el INE, cuando una persona quería ser candidata por esta cuota arcoíris, y se registraba, le preguntaba el INE si quería hacer públicos sus datos. Le decía, dame tu consentimiento para que yo pueda hacer pública tu información. O si no me das tu consentimiento, entonces no haré pública tu información. Con base en esta legislación, me parece que el INE hizo lo que tenía que hacer porque pidió consentimiento. Y en este caso,
varias personas que se registraron por la cuota arcoíris por diferentes partidos políticos no dieron su consentimiento para que todos los votantes supiéramos que estaban registrados bajo la acción afirmativa de comunidad LGBTI+. Entonces, bueno, evidentemente el INE no le dio la información porque lo único que le dijo, oye, pues es que ya se informó que todos los partidos políticos cumplieron con esta cuota electoral. En realidad, nada más se proporcionó una base de datos con todas las candidaturas a las diputaciones federales registradas bajo la cuota de diversidad sexual que fueron presentadas por los partidos políticos, tanto nacionales como coaliciones. Pero solo se brindaron los datos de las personas que autorizaron expresamente la publicación de sus datos personales, es decir, las que otorgaron su consentimiento para que se supiera que estaban utilizando cuota arcoíris. Del resto, no pudieron dar información. El solicitante, evidentemente, no le satisface la respuesta y acude al INAI. Cuando acude al INAI, nosotros revisamos el asunto para saber si efectivamente había que proteger datos personales o era mayor el interés de que se conociera esta información por parte de todos nosotros. Estas elecciones pasadas fueron las más grandes que hemos tenido de gubernaturas, diputaciones. En realidad hay millones y millones de mexicanos y mexicanas que salimos a votar en este fin de semana. Entonces, bueno, desde el INAI, entendiendo todo esto, entendiendo también el interés de la población de conocer estos detalles de la acción afirmativa de la cuota arcoíris, después de analizar este asunto, resolvimos en el pleno del INAI que el Instituto Nacional Electoral, el INE, sí debía proporcionar la documentación que diera cuenta de todo lo solicitado por el particular. Insisto, tiene que dar el INE el nombre de las personas candidatas y a qué partido político pertenecen en relación al registro vía la cuota arcoíris. También bajo qué principio contienden estas personas, los distritos o lugares de las listas en que fueron postuladas y muy importante, Jessie, el nombre de las personas que resultaron electas por la acción afirmativa de diversidad sexual. Esto es muy importante porque no es posible que una persona que se diga que corresponde a la comunidad LGBTI haga uso de esta acción afirmativa de diversidad sexual, pero no quiera que se sepa que está utilizando esta cuota excepcional. ¿Por qué es importante? Porque las personas que son electas justamente a través de este esquema de partidos y de elecciones, nos representan. Entonces, al representarnos, tenemos que identificar quién es mi diputado, quién es mi diputada que comparte mis ideales, que tiene mi filosofía de vida, que comparte también a lo mejor proyectos de trabajo en mi comunidad, que comparte los mismos problemas que yo tengo todos los días, que busca también justicia, equidad en este sentido. Entonces, como pleno del INAI, decidimos que es del interés público que esta información se dé a conocer. ¿Qué hacemos? Hacemos una ponderación de derechos. A ver, es importante el derecho a la privacidad de las personas. Hay que proteger datos personales, pero también en México tenemos el derecho a la información. Tenemos la obligación de transparentar. Ante ello, hacemos una ponderación de derechos y decimos, sí, todas las personas que se registraron para ser candidatos, candidatas bajo la cuota arcoíris, aun cuando no hayan dado su consentimiento para abrir este dato personal, en particular si eres o no parte de la comunidad LGBTI, sí debes de abrir la información INE, porque si es un dato personal sensible, la preferencia sexual en un momento dado, pero
también hay interés público de la ciudadanía para que se sepa quién es nuestro representante. Además, la lógica fue muy simple. A ver, si tú te quieres registrar como candidato o candidata a diputado federal, ¿no? Puedes hacerlo. Pero entonces, si quieres que se mantenga clasificado como confidencial, que te registraste, que se mantenga clasificado confidencial tu preferencia sexual o que perteneces a la comunidad LGBTI más, pues entonces no hagas uso de la acción afirmativa arcoíris. Puedes hacer el registro normal, como cualquier otra persona, sin tener algún privilegio en esta cuota que lo que busca es equilibrar a sectores en situación de vulnerabilidad. ¿Te acuerdas cuando las mujeres se estableció también la cuota de hombres y mujeres? Tú no podías decir, yo no quiero que se sepa que soy mujer y por eso estoy teniendo acceso a este. Entonces, por eso me parece relevante. Creo que es una resolución que apoya a este sector que puede ser vulnerable. Y que bueno, realmente, comisionada, nos está explicando este escenario que realmente es muy importante porque se puede caer en una simulación a la ley por lo que nos está explicando. Es decir, que pueden haber personas que se hagan pasar como miembros de un grupo vulnerable o integrantes de una diversidad sexual, cuando realmente ellos son de un grupo ordinario y que pueden acceder a un cargo de elección popular de manera común y ordinaria, y no hacer exactamente un uso indebido o incorrecto de las acciones o medidas afirmativas que van encaminadas a disminuir pérdida de derechos, vulneración a derechos humanos, es decir, maximizar estas áreas de oportunidad para todas las personas que tratan de acceder a un cargo de elección popular, porque como bien nos comentaba, si bien puede ser un tema de la vida privada, el género o el sexo al que uno quiera adscribirse, la realidad es que al ser una persona pública que accede a un cargo público, me parece que es muy viable, como bien nos explicaba, que haya relación y homogeneidad y similitud entre el discurso y la realidad. Pero bueno, vamos a hacer una breve pausa aquí en Luchando por la Justicia del Instituto Mexicano de la Radio. No le cambien, estamos con la comisionada del INAI, Josefina Román, platicando sobre las cuotas arcoíris. Regresamos en unos breves instantes. Luchando por la Justicia, para fortalecer tu conocimiento sobre la forma ordenada y digna de vivir en la sociedad actual. Luchando por la Justicia. Brinda herramientas educativas para promover la cultura de la legalidad, los derechos humanos y la perspectiva de género. Luchando por la Justicia. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Luchando por la Justicia? Ya regresamos de una breve pausa aquí en Ciudadana 660, todas las voces. Invitarlos también a escuchar el podcast del programa, el cual tiene entrevistas sumamente interesantes como la que tenemos el día de hoy en un tema que es muy importante, pero también ha sido muy controversial, sobre la resolución emitida por el INAI en cuanto a las cuotas arcoíris. Para esta entrevista tenemos como invitada a la comisionada Josefina Román Vergara, quien es abogada por la Universidad del Estado de México y también es maestra en Derecho por la Universidad de Anáhuac. Asimismo, como lo comentábamos al principio del programa, es comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, es decir, del INAI. Y pues bueno, en la primera parte del programa nos estaba platicando sobre estas cuotas arcoíris, cómo es que llegó esta solicitud de información y esta petición al Instituto Nacional Electoral. No obstante, fue remitido, por lo que nos explicaba, al Instituto Nacional de Acceso a la Información, justamente para poder acceder a este campo que realmente era por cuanto a la comunidad LGBT, es decir, de la diversidad sexual, para que se pudiera acceder a su información en cuanto a este rubro. ¿Por qué? Porque estas acciones o estos espacios para cargos de elección popular eran destinados precisamente para este grupo vulnerable, para este grupo que ha sido históricamente discriminado, y la comisionada nos explicaba que es muy importante que este dato, si bien es
dentro de la esfera pública, bueno, cuando una persona trata de acceder a un cargo de elección popular o en su caso ya accede a un cargo de elección popular, esta información tiene que ser transparentada, tiene que ser pública. ¿Por qué? Porque en otros casos, como recordábamos aquí en la pausa, sobre el caso de las mushes, es decir, estos integrantes de pueblos y comunidades indígenas que tenían accesos a diversos cargos de elección popular, pero que se disfrazaban, se vestían de una manera diferente a su identificación sexogenérica para hacer un fraude a la ley. No obstante, para este tema tan importante nos va a seguir platicando la comisionada Josefina. Gracias por la oportunidad. Bien, yo quisiera ahora platicarte, Jessy, de un tema que también ha sido muy reflexivo para todos nosotros. Recordarás que hace apenas unos días, el pasado 22 de noviembre, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que el Ejecutivo Federal declara de interés público y seguridad nacional la realización de obras, básicamente de infraestructura, que tienen que ver con muy diferentes materias: aduanero, hidráulico, medio ambiente, turístico, pero que por su objeto, características, naturaleza, se consideren prioritarios o estratégicos para el desarrollo nacional. Esto es muy importante porque aparentemente este acuerdo o este decreto que se le ha llamado, en realidad a primera vista no menciona el tema de la transparencia. No se menciona en el acuerdo de manera expresa que tenga implicaciones tan importantes en materia de transparencia. Sin embargo, hay que decir, todos debemos saber que los conceptos de interés público y seguridad nacional son conceptos que ocupamos en materia de derecho de acceso a la información, específicamente para saber si aperturamos información o reservamos información. Entonces, bueno, desde el INAI recientemente decidimos por unanimidad presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que analice si este decreto es constitucional o no lo es. Lo que estamos haciendo como pleno del INAI es preguntar a la Suprema Corte, que es quien debe hacer este análisis, el efecto constitucional que tendrá en materia de transparencia. ¿Por qué es importante? Porque hoy la ley de transparencia, que es en relación al artículo 6º constitucional, tenemos en México el derecho de acceso a la información, establece claramente en el momento en que se debe clasificar la información, si es el caso de clasificarse, pero de ninguna manera la ley permite que se clasifique anticipadamente y de manera general cualquier proyecto y obra, tal como lo señala este acuerdo del 22 de noviembre. Todas las clasificaciones de información solamente se podrían hacer en el momento en que se recibe la solicitud de acceso a la información. Si hoy en la Secretaría de Comunicaciones se recibiera una solicitud de acceso a información, en ese momento se empieza a analizar si es información reservada por algún motivo, que puede ser seguridad nacional, o es información que por principio de máxima publicidad debe ser pública. También se puede clasificar mediante una resolución que así se determine o cuando se generan las versiones públicas en términos de la propia ley. Entonces, bueno, esto queremos que la Corte nos dé claridad para que de ninguna manera este acuerdo afecte la información que hoy, por ejemplo, se tiene en Plataforma Nacional de Transparencia. La PNT tiene mucha información de contrataciones, de costos, planeación, de ajustes que se han venido haciendo en alguna de estas grandes obras. Entonces, bueno, para eso es la transparencia activa. Hay un sistema, el CIPOT, que dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia te permite ver información muy distinta, pero es mucha información y sin necesidad de solicitarla, tú la puedes consultar en la PNT. Con este acuerdo, eventualmente alguna institución pública, algún sujeto obligado federal podría decir, como ya es de interés público y seguridad nacional, entonces ya no la voy a subir. Otro tema sería que hagan una solicitud y que dijeran, no, ya está declarada de interés público y seguridad nacional, entonces automáticamente la reservo. O peor aún, hacer esta clasificación ex ante
de reserva de la información, sin hacerla casuísticamente, como la Ley General de Transparencia lo establece. También tomamos la decisión de presentar la controversia constitucional porque tanto la Constitución como la legislación mexicana contempla en materia de transparencia el principio de máxima publicidad. Todo lo que generamos los servidores públicos federales, estatales, municipales, por regla general, debe ser público. Ese es el principio de máxima publicidad. Entonces, no puedes reservar a través de un acuerdo de manera general toda la información que generes por ciertos proyectos de infraestructura. Entonces, me parece que es un tema importante. Y en este caso, como está la información y frente a este escenario, los organismos constitucionales autónomos, como lo es el INAI, pueden hacer algo al respecto, es decir, para que haya un correcto cumplimiento a la Constitución Federal. Sí, Jessy, exactamente. A partir de la reforma constitucional de 2014, el INAI se convirtió en órgano constitucionalmente autónomo para garantizar dos derechos humanos en México: el transparencia y el derecho de acceso a la información, y por otro lado, el derecho a la privacidad. Y también tenemos entonces esa personalidad para acudir ante la Corte vía controversia constitucional para que este acuerdo del 22 de noviembre sea revisado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y entonces, por lo que tenemos en este escenario es que, bueno, toda esta información que se quede reservada bajo el estándar de interés y seguridad nacional va a ser información privada o reservada. ¿Es lo que debemos entender? Sí, Jessy, lo que pasa es que si tú lees el acuerdo, no hace referencia expresa a los efectos que puede tener en materia de transparencia y derecho de acceso a la información, pero implícitamente las consecuencias de este acuerdo puede ser la reserva de la información. Ante eso, estamos acudiendo el Pleno del INAI a la Corte para que no se vaya a utilizar el acuerdo para reservar información. Toda la información, insisto, por regla general, es pública. Y en el caso, por cuanto a las obras públicas, ¿existe algún criterio, algún precedente en donde algún órgano constitucional autónomo o alguna otra dependencia, ya sea federal o local, haya hecho valer este criterio, o es un criterio novedoso, ¿no? Por así llamar a esta nueva invención que se está tratando de realizar por cuanto a las obras públicas y darles un tratamiento de tema de seguridad nacional? ¿Realmente sí está justificado? ¿Hay algún precedente que le dé algún respaldo jurídico o simplemente es una innovación? En materia de transparencia, Jessy, transparencia y derecho de acceso a la información, no tenemos conocimiento que esto se haya dado. Ahora, también hay que decir, el acuerdo tiene como dos apartados. El primero es justamente la declaratoria de todas estas obras de infraestructura como de interés público y seguridad nacional. El artículo que le sigue es el relativo a todos los permisos y autorizaciones. En realidad, parece ser que el acuerdo va dirigido a que se otorguen estos permisos y autorizaciones en 5 días. De no ser así, opera una especie de afirmativa ficta para las dependencias de la Administración Pública Federal. Sin embargo, el acuerdo no dice que esta declaratoria de interés público y seguridad nacional no impactará en materia de transparencia y derecho de acceso a la información. Y como no lo dice, eventualmente algún servidor público del ámbito federal pudiera utilizar esta declaratoria para no dar información o no subir información a la PNT. En este caso, bueno, me hace recordar un poco el escenario que se vino con la construcción del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y este cambio que suscitó en determinado momento de la Administración Pública Federal, por el cual determinaron que se realizara en otro lugar. Sin embargo, este tema también por cuanto a la construcción y a la obra del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México estuvo en amparo, si no mal recuerdo, en diversos órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, y realmente no sé si esto tenga un poco también algún punto de conexión con algún criterio que haya emitido el Poder Judicial en algún amparo, o es contenido o figuras completamente distintas. En este caso, Jessy, desde el INAI tenemos varias resoluciones en donde hemos estado ordenando
al gobierno federal que se entregue información solicitada en relación con el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles, también con el aeropuerto actual. De hecho, tenemos un micrositio en la página del INAI donde encontrarás con más detalle qué solicitudes se han recibido, cuáles han sido las resoluciones del INAI. En general es la entrega de información, en algunos casos versiones públicas, porque no toda la información es absolutamente pública. Sí se puede reservar, pero por causas perfectamente definidas en la ley o por datos personales. La clasificación también de datos personales importa. Vaya, comisionada, realmente nos ha explicado dos temas bien importantes, bien interesantes, sobre todo porque la información, como bien nos comentaba, en términos constitucionales debe ser pública, deben ser datos abiertos a la ciudadanía. Y los dos temas van muy relacionados con evitar simulaciones o evitar que se caigan en figuras jurídicas que no existen y que podrían afectar a la transparencia, al acceso de datos personales y en su caso vulnerar a la Constitución Federal. Pero bueno, lamentablemente nos ha acabado el tiempo por el día de hoy aquí en Ciudadana 660, todas las voces. Y por último quisiera que nos proporcionara sus redes sociales o algún medio de contacto para que la audiencia pudiera cuestionar o hacer alguna consulta en la materia. Sí, muchas gracias. Pueden encontrarme en Twitter, en Facebook con @JosefinaRománV de Vergana, y generalmente subimos mucha información que sea de utilidad para transparencia, para derecho de acceso a la información, protección de datos personales, el derecho a la privacidad, rendición de cuentas, resoluciones interesantes del INAI. Y les invito también a visitar la página del INAI. La página del INAI tiene muchas guías. Tenemos un programa muy lindo de monstruos en red para enseñar a los niños a cuidar sus datos personales. Entonces les invito a visitar también la página del INAI. Bueno, pues ahí tienen toda la información. Yo creo que agradecerle, comisionada, el que nos haya dado este espacio para hablarnos sobre dos temas muy importantes que fueron las cuotas arcoíris y el tema de la controversia constitucional por cuanto a datos y acceso a la información respecto a las obras públicas, si es realmente un tema de seguridad nacional e interés público. Yo soy Jessica Torres, nos escuchamos el siguiente viernes aquí en Luchando por la Justicia. Asimismo, invitarlos a que consulten el podcast, las redes sociales y las diversas plataformas del IMER Radio. Que tengan un fin de semana espectacular. Adiós. En México, las principales situaciones que enfrentan las personas de la diversidad sexual, es decir, lesbianas, gay, bisexuales, trans, LGBT, entre otros, se advierten en espacios públicos y privados al tratar de acceder a sus derechos. Tan es así que diversos organismos internacionales de derechos humanos han referido que son víctimas directas, indirectas o potenciales, por lo cual el tema de las personas de la comunidad LGBT requiere de una agenda de trabajo federal dirigida a la creación de programas especiales, la organización o redireccionamiento de acciones, de políticas públicas o de marcos legales para personas LGBT, víctimas directas, indirectas y potenciales. Luchando por la justicia, promueve el pensamiento de respeto a los derechos humanos y que las diferencias individuales no sean argumento para justificar la desigualdad, el maltrato o la discriminación. Luchando por la justicia. Luchando por la justicia.